The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar hablando de la palabra y mucho más placer es poder decir que la palabra es perfecta para todo aquel que quiere escucharla, aquel que quiere cambiar, aquella persona que desea estar unida con Cristo en una manera especial. Y hoy vamos a estar hablando de cómo imitar a Dios. Dios quiere que lo imitemos porque Él es el único que puede darnos todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Y como padre y hijos, nosotros debemos imitar al Padre, no el Padre al Hijo, nosotros los hijos al Padre. Y este estudio es un estudio que yo sé que se necesita grandemente, grandemente se necesita. En el libro de Efesios voy a leer el versículo del capítulo 4, el versículo 22 y 23. Y dice así: con respecto a la vida de antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados entonces en la actitud de su mente. En la actitud de nuestra mente tenemos que ser renovados. La mente es la que siempre nos quiere engañar. Ponerse entonces el ropaje de la nueva naturaleza creada en la imagen de Dios, creada en la imagen de Dios. Veamos entonces que tenemos que tener la mente clear, no solamente santa y sana, sino esperar también que el Espíritu nos cambie la mente, Y no solamente que nos cambie la mente, sino también que nos pongamos el vestido de la santidad. Somos santos, tenemos que estar vestidos de la santidad de Cristo. Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos también. Él dice, sean santos porque yo soy santo. Así que debemos cambiarnos la ropa del deseo engañoso y renovados entonces a la rectitud de su mente. Nuestra mente debe ser renovada y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada en la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Así que vemos entonces que Dios nos está pidiendo que tengamos un cambio rápido y solamente lo podemos obtener cuando dejamos que el Espíritu nos guíe. Cuando el Espíritu nos guía y el Espíritu empieza a renovar nuestra mente, a renovar lo que tenemos en la mente que era antes viejo. Él quiere poner todo lo que es nuevo de Dios, la santidad, la bondad, el amor, la verdad, no solamente, sino la seguridad de que estamos viviendo para Él solamente. Así que vamos a leer ahora del mismo libro de Efesios, el versículo 5 y el versículo 1 y 2, y voy a estar leyendo diferentes versículos. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Imitemos a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros por la ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ahora estaba leyendo el versículo 1 y 2, ahora voy a leer el versículo 6 y 8 y dice así: que nadie los engañe con argumentos, tentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Versículo 8, porque ustedes antes eran a oscuridad, pero ahora son la luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La luz, si estamos viviendo en la luz como Cristo es de la luz, tenemos que vivir en el fruto de la luz nos da a nosotros precisamente lo que necesitamos. El fruto nos da la bondad, justicia. Eso es lo que necesitamos diariamente. Y ahora el versículo 11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino que más bien denúncienla. Porque da vergüenza aún mencionar lo que han
hecho anteriormente desobediente. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, y levántate y entra de entre los muertos, y alumbrará Cristo en ti. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios ni como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál la voluntad del Señor es. No se emborrachen con vino, ni lleven una vida de desfreno, pero vivan para Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Qué hecho tan glorioso es vivir para Dios solamente nada más y para estar en la presencia de Él. Podemos ser imitadores de Dios por ser sus hijos amados. Como hijos de Dios tenemos su vida y su naturaleza. Nosotros lo imitamos a Él. Y nuestra vida natural ahora es sino vida divina, no es una vida como antes. Tenemos una vida especial, una vida divina, viene de Dios. Él es divino y nosotros estamos teniendo una vida divina. Es por la vida divina de nuestro Padre que nosotros somos hijos poderosos y podemos ser entonces perfectos como Cristo es perfecto y Dios es perfecto, el Espíritu de Dios es perfecto. Seamos entonces, pues, perfectos como nuestro Padre es perfecto. Conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor, significa mucho más que tener sabiduría en Cristo. Tú puedes leer la palabra y la lees y después se te olvida. Y no puedes recordar nada. Pero la sabiduría, como dice él, la sabiduría no es lo que te va a unir a Él. Lo que te va a unir a ti es la unidad con Él mismo. El Cristo Jesús, nuestro Señor, significa mucho más que sea tu amigo, tu mejor compañero. Lo mejor que tú puedas tener es Cristo Jesús. Ahora voy a leerles del libro de Filipenses. El libro de Filipenses vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos tantas cosas que decir, tantas buenas cosas que decir, que el Señor quiere que nosotros conozcamos y vivamos para Él solamente. Solamente con Él podemos vivir. En Filipenses 3 vamos a leer, y dice el capítulo 3, vamos a leer el versículo 7 y 8. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso. Y dice así: sin embargo, todos aquellos que para mí era ganancia, estamos hablando de Pablo ahora, todo lo que era ganancia, ahora lo considero una pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero perdido por razón del incomparable valor que conocer a Cristo Jesús, mi Señor Todopoderoso. Ese es el valor más grande. Él antes estaba persiguiendo a todos los santos, estaba haciendo cosas malas, perversas. Hasta con Stephen fue culpable de la muerte de Stephen. Así que vemos entonces que él aprendió a conocer a Cristo cuando Cristo lo llamó. Acuérdense que es una historia muy bonita, la pueden buscar en el capítulo 3 de Filipenses. Así que vemos entonces que él dice: yo ahora, por Él, Cristo Jesús, he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de que ganara a Cristo y encontrarme unido a Él. Ahora Él quiere estar unido a Él. Antes Él era pecador, ahora Él quiere ser unidad con Cristo Jesús. Eso es lo que es ser salvo. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, todo cambia, el corazón cambia, los deseos cambian. Y por lo tanto, entonces tenemos que estar viviendo como para Él. Como dice Pablo aquí, no quiero mi ropa sucia, lo que hacía antes, las cosas malas que yo hacía, lo dice él. Encontrarme unido a Cristo, sí quiero estar. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. No quiero tener más la justicia de la ley,
sino la que obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que todo lo que tenemos que hacer nosotros es vivir para Él y por Él solamente. Cada vez que nosotros tenemos a Cristo como nuestra persona, como el santo personal, el Dios personal, nosotros estamos viviendo una unión con Él tan grande que nosotros nos sentimos felices, nos sentimos cerca de Él con un amor eterno, y no solamente eso, tenemos tranquilidad. La tranquilidad del alma, tranquilidad del corazón. Así que entonces vemos que siguiendo el paso de Cristo Jesús, nosotros podemos ser todo lo que Él quiere que seamos, todo lo que Él quiere que seamos. Y Él quiere, ya les dije, Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Ahora voy a leerles del libro de Santiago de nuevo, el libro de Santiago. El libro de Santiago es algo bien listo. A mí, nos dice tantas cosas que podemos aprender nosotros, porque lo necesitamos aprender de Él, de Cristo Jesús Todopoderoso. El círculo de Santiago, capítulo 2, 1-4, voy a leerle. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe ser dar lugar a favoritismo. Cuando estamos caminando con Dios, todos somos iguales. Podrás tener más dinero, podrás tener un trabajo mejor, pero en los ojos de Dios somos iguales, somos sus hijos, nos considera iguales. No importa qué tengas, tienes que tener un corazón bondadoso para los que no tienen y tratarlos como si fueran millonarios también, o fueran gente que tienen también lo que tú tienes, porque todos tenemos una cosa en común: Cristo Jesús el Salvador. Y eso es lo que Cristo quiere que tengamos en nosotros, a Él solamente, que no vivamos como antes, compitiendo con unos a los otros. Ahora Dios quiere que para compartir a Cristo mejor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Así, supongamos que el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Entra también un pobre desarrampado. Así tiene bien al que lleva la ropa elegante y le dice: siéntate aquí, ustedes todos siéntense aquí, en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Eso es lo que quiere Cristo Jesús decirnos a nosotros: es seamos imitadores de Él. Para poder nosotros ser imitadores de Dios, tenemos que vivir una vida como Él la vive, no tener distinción de persona, no hacer esas cosas, porque eso lo que trae nos da vergüenza a veces decir que hemos estado con una persona. Hay personas que dicen: no me gusta estar con esta persona porque esta persona no tiene buen trabajo o no tiene dinero, pero ¿qué tiene que hacer eso si el corazón está lleno de Cristo? Después que el corazón está lleno de Cristo, eso es todo lo que necesitamos. Ahora, en el mismo libro de Santiago, voy a leerles a ustedes el capítulo 4 y el versículo 4, 1 y 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones de lucha dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra unos hacia los otros. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para transferir sus propias pasiones, para gozar sus propias pasiones. Eso es lo que dice Dios. Eso no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es vivir una vida humilde. Y ser humilde no quiere decir que estás dejando que todo el mundo te pise. No, nadie puede pisar a Cristo. Y si vivimos como Cristo es, vamos a tener más amistades. Y no solamente vamos a tener más amistades, pero vamos a tener un conocimiento puro y un conocimiento mutuo. Que en todos vamos a respetarnos los unos a los otros. No importa qué es y qué es lo que tú tengas y lo que yo no tengo, debemos querernos los unos a los otros, porque algún día vamos a morir y todos vamos a estar juntos.
Y algún día vamos a estar en la presencia de Dios. Y yo no quiero que Él venga a decirme a mí lo que hice mal, sino quiero que me diga a mí todo lo que estaba haciendo bien, para imitarlo a Él como Padre y como Dios Todopoderoso. Ahora, no solamente Él quiere que nosotros vivamos como Él es, de la manera que Él vive, pero acuérdense que Él también dijo, yo soy el esposo de la iglesia. Yo soy el esposo de la iglesia. Y como esposo, Él quiere que todos sus familiares, todos nosotros que somos sus esposas, vivamos de la manera que Él quiere. La iglesia es la esposa, el esposo es Dios Todopoderoso. Y en el libro de Isaías vamos a leer cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. En el libro de Isaías 54, vamos a leer. El versículo 5 dice así. Es más, lo voy a poner 4 y 5. No teman, porque no teman, está hablando Él de la iglesia. No teman, porque no serán avergonzados. No te turbes, porque no serás humillado. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. En pocas palabras, cuando recibiste a Cristo Jesús, todo cambió. Todo el pecado que cometiste fue perdonado. Y no recordarás más el oprobio de tu viudez y de tu pasado, porque el que te hizo es tu esposo. El que te hizo es tu esposo. Estamos viendo que Él es nuestro esposo y tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. No seamos más. Acuérdate, si tú estás casado y estás casada, tú das valor a tu esposo y das valor a tu esposa. Y todo lo que tenemos que hacer es lo mismo con Dios. No lo vemos, pero Él está viviendo en nosotros. Y Él dice, yo soy. Porque el que te hizo a ti es tu esposo. Él dice, yo soy tu esposo, yo soy el esposo de la iglesia. Nosotros somos su iglesia. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Él es el Santo de Israel y Él quiere que nosotros vivamos como Él es. Nuestro esposo, respetarlo y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él no nos obliga, Él nos dice cómo hacerlo. Está en ti a seguir la palabra de Dios como Dios quiere que la sigas o seguir pecando como antes pecabas. No vale la pena vivir como antes. Ahora tenemos una vida más tranquila, tenemos una vida más sana, tenemos una vida más segura porque Él nos cuida. Como esposo, Él cuida a la iglesia. Como esposo, Él nos da todo lo que necesitamos. Y como esposo nos evita problemas. Y si tenemos problemas como esposo, Él resuelve nuestros problemas. Así que estamos viviendo con Él en una vida mejor que antes. Nadie antes podía defenderte. Ahora Él puede defenderte. Antes nadie podía ayudarte. Pero ahora Cristo te puede ayudar por medio del Espíritu Santo. Así que tenemos algo más glorioso que nunca. Más glorioso que nunca. En el libro de los Corintios vamos a leer ahora. El segundo libro de Corintios vamos a leer. Repitiendo lo que Pablo ahora dice. La iglesia es la esposa de Cristo Jesús. Y en 2 Corintios dice así el versículo 11:2. El celo, estaba hablando Pablo. El celo siento por ustedes proviene de Dios. El celo que yo tengo por ustedes proviene de Dios. Lo tengo prometido a un solo esposo. Lo tengo prometido a un solo esposo, que es Cristo, para que presentárselos como una virgen pura. Cristo es nuestro esposo. Y aquí está diciendo Pablo, yo quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura. La iglesia debe ser una virgen pura. Algo que Dios solamente puede obtener en nosotros cuando lo obedecemos. Si Él es nuestro esposo, tenemos que hacer una vida pura. Tenemos que vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Una virgen. La virgen, cuando se casa, es cuando ella tiene contacto con su esposo. Nosotros estamos casados espiritualmente con Dios Todopoderoso. Estamos hablando no de vulgaridad, estamos hablando espiritualmente. Las cosas que hacemos tienen que ser sanas y santas, porque Él es sano y es santo. Él es Dios Todopoderoso. Él nos hizo. Tenemos que seguirlo a Él. No tenemos que seguir lo que seguíamos antes Satanás. Tenemos que seguir viviendo una vida
complaciente al Señor Todopoderoso y complaciente para ti misma, porque el provecho tuyo que Él te da a ti, todos los beneficios, tú mismo te aprovechas de que estás tranquilo, estás tranquila y tienes una vida mejor. Tienes una vida mejor. Voy a seguir leyendo en el libro de los Corintios. El primero de Corintios voy a leer ahora. El versículo 6, el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así, bien claro, Dios es grande y poderoso. Entonces, gracias, Señor. Gracias, Señor. 19 y 20 dice así, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, el precio fue la sangre de Cristo. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honre con su cuerpo a Dios. Ahora, el versículo 16 voy a leer, dice así. Viviendo con Dios tenemos la facilidad de poder ser una persona que todo el mundo está de acuerdo contigo, no porque eres especial, sino porque tu amor sale dentro de tu boca, sale el amor, de tu modo de hablar sale el amor. Todo es diferente, todo es diferente. Ahora el versículo 16 dice así. Gracias, Señor Todopoderoso, porque tú eres santo y no solamente eres santo, sino nos enseñas verdaderamente todo. El 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlo con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace con él un espíritu. Gracias, Señor. Un espíritu. En pocas palabras, Dios nos está diciendo que todo lo que estamos haciendo debe ser sano, poderoso, bueno, sano y poderoso. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho las cosas que no debemos hacer porque estamos viviendo de la manera que vivíamos antes? Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios Todopoderoso y tenemos que vivir, por lo tanto, como Él quiere que nosotros vivamos. No como antes vivíamos, sino de la manera que Él quiere que vivamos. Y sabemos entonces también que no solamente podemos vivir como Él, sino Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros nos ayuda a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. No tenemos que tener problemas en la manera de que cómo vamos a vivir, sino si lees la palabra de Dios, sabes cómo vivir. Si lees la palabra de Dios. En el libro de Galatas dice así bien claro. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor que antes vivíamos? Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo es que queremos ser ahora lo que éramos antes? Si saliste del pecado, ¿por qué quieres volver al pecado? ¿Por qué quieres volver al pecado? No vale la pena. No vale la pena vivir en el pecado. Dios quiere que vivamos en la santidad de Él mismo. En la santidad de Él. En la santidad de Él y que para siempre vivamos con Él. Versículos, voy a seguir leyendo. Ustedes siguen guardando el día de la fiesta, meses, estaciones y años. Temo porque ustedes que tal vez que haya estado enforzado en vano lo que quiero explicarle. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. En pocas palabras, Él está viviendo con Cristo Jesús y Él quiere que nosotros nos identifiquemos viviendo como Cristo Jesús también. Él quiere que seamos igual. La vida del Espíritu que está en nosotros es diferente. La vida del Espíritu en nosotros es seguridad con Dios,
amor con Dios y respeto a Dios. En el libro de Galatas, el capítulo 5, dice el versículo 16, la vida del Espíritu es una vida que te da tranquilidad espiritual, mental y financiera. Dice así que les digo, vivan por el Espíritu, no se guiarán y no sigan los malos ejemplos. Vivan por el Espíritu, vivan por el Espíritu. Dios quiere que vivamos así. Acuérdense que ustedes ahora son hijos de Dios. Si ustedes no han recibido a Cristo Jesús como su Salvador, repitan conmigo esta oración. Señor Todopoderoso, yo soy pecador, pecadora. No he conocido a Cristo y quiero recibirlo ahora como mi Salvador. Yo recibo a Cristo, el Hijo de Dios, como mi poder, no con mi poder, sino con el poder del Espíritu Santo, para vivir una vida santa y una vida sana. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Si ustedes no han recibido a Cristo antes y han recibido a Cristo hoy, llámenme. El número del teléfono es 254-289-9600. 254-289-9600. Y acuérdense que no solamente para decir que fueron salvos, sino también para decir que quieren, si tienen enfermedades, Dios quiere que ustedes estén sanos. Si tienen problemas financieros, Dios quiere ayudarlos financieramente también. Todo lo que tenemos que hacer es tener la fuerza de voluntad de caminar con Él y vivir como Él para que todas las cosas salgan mejor. Las obras de la naturaleza pecaminosas se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertanismo, y también tenemos entonces idolatría, brujerías, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sarcasmo, envidia, borrachera, orgias. Todas esas cosas eran lo que antes alguien hacía, ustedes como cualquier persona que está oyendo esta palabra. Pero ahora, en cambio, el fruto del Espíritu de Dios es más grande y más bello. Dice, el Espíritu de Dios es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Eso es lo que Dios quiere que vivamos, del dominio propio que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Si ustedes necesitan ayuda, si tienen alguna enfermedad, llámenme. Si necesitan trabajo, llamen, podemos orar. Todo lo que puedan necesitar ustedes, nada más tienen que llamar. Yo no les voy a dar el trabajo ni les voy a sanar, pero podemos unidos orar para que Dios oiga las oraciones y te dé la respuesta de lo que necesitas. Acuérdate que Cristo murió para darnos todo lo que necesitamos. Él es el único que nos puede dar, y todo viene por medio de la oración. Ahora, si nunca has ido a una iglesia y ahora que reconociste a Cristo como tu Salvador, busca una buena iglesia y acuérdate que Dios te ama, que Él está contigo y que necesita que tú lo conozcas mejor yendo a una iglesia y aprendiendo. Dios te bendiga para siempre. It's the Word of Life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.